Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo gran honor y gran gusto de que esté con nosotros un querido amigo, un argentino que viene marcando con gran coherencia, con trabajo intenso, con estudio profundo de los problemas argentinos, en materia económica fundamentalmente y también en política, por cierto, y que ha venido varias veces a nuestro programa. Académico en Ciencias Morales y Políticas, integra la Academia de Ingeniería, y yo digo que dije varias veces, sin desmerecer a nadie, creo que es el argentino que ha escrito y ha dicho muchas cosas donde acertó permanentemente con respecto al tema de la hacienda pública. Y además es director de la gran fundación que es la Libertad y Progreso, que incluso yo le decía en la vez anterior a mi amigo el ingeniero Manuel Solaneta, a quien me refiero, que es un magnífico proyecto de el tema que nos está haciendo falta, estamos en falta con esto. No tenemos coparticipación federal desde el año 88. Martín, querido, Manuel, querido, te agradezco mucho tu presencia. Es un placer estar acá. Vos sabés que para mí también es un gran gusto tener que vos siempre, cuando yo te convoco, estés acá presente. ¿Cómo estás viendo, para ir así directamente al grano, diríamos, las metas con el fondo, el haber hecho esto, recurrió al fondo para ver si encaramos estos problemas de... Fue acertado recurrir al fondo, diría, no había demasiadas alternativas. La Argentina llegó a un punto en donde ya no podía concurrir a los mercados de deuda, tenía que hacerlo porque tenemos un déficit fiscal que no se ha reducido en lo necesario, de manera que no quedó otra alternativa. Y yo creo que el cumplimiento de las metas es posible, hay que trabajarlo. No es fácil hacerlo porque hay costo político, no diría costo social porque este costo social se puede amortiguar, pero además hay una responsabilidad no solo del gobierno nacional sino de las provincias. Sí, porque acá el gasto público es provincia, municipio, gobierno nacional, etc. La mitad del gasto público es nacional y la otra mitad es provincias y municipios. Provincia y municipio. Y quienes aumentaron más el gasto fueron justamente las provincias y los municipios en los últimos 15 años, en la era kirchnerista. De manera que son los que tienen que trabajar. Tiene que modificarse ese acuerdo que se hizo hace más de un año, en donde se les aceptaba a las provincias incluso aumentar la dotación de empleo público de acuerdo al crecimiento vegetativo de la población de cada provincia, cuando habían aumentado el empleo público en un 70%. De manera que lo que hay que trabajar es en achicar el tamaño estatal, en la burocracia, el gasto innecesario en las provincias, hacer una revisión profunda del programa de obras públicas, eliminando aquellas que no tienen prioridad, y esto vale también para la nación. Y yo creo Valen también para la nación, la obra pública, ¿no? Hay obras públicas que no tienen justificación y que se pueden postergar sin demasiado efecto. Por supuesto hay varios frentes de acción. Uno, como te dije recién, es el de la burocracia. Cuando uno dice que hay que reducir el empleo público, la gente se asusta y dice, ¿dónde va a ir a parar esa gente? Hay un mecanismo que está vigente por una ley del año 99, que establece el sistema de disponibilidad. Exacto. Esto me pasa cada rato, disculpa. No, el otro día pasó lo mismo, pero... Sí, yo... realmente, te convoca la gente, Manuel. No, me olvido apagarlo, que es un error. El tema es que cuando uno disminuye el tamaño del empleo público, hay un mecanismo de disponibilidad que permite que se le mantenga el sueldo por un tiempo. La ley actual dice un año, yo apuntaría que sea más prolongado. Hay mecanismos de incentivos al sector privado para que los tome. Hay que crear un clima de confianza. Y yo diría la palabra confianza es la clave para los próximos años. ¿Te parece que esa no es la cosa que hace falta para las inversiones del exterior, por ejemplo?
La confianza es el elemento clave para que haya inversión, tanto de afuera como de adentro. O de adentro, claro. Sí. Por supuesto que la confianza se tiene que lograr con estabilidad de precios, Reglas claras de juego. reducir la inflación, con estabilidad jurídica, no cambiar las reglas, sobre todo las impositivas, permanentemente. Se tiene que lograr con una mejora en las condiciones del trabajo. Hay un desafío muy grande respecto a esto. Se habla de la reforma laboral, pero hasta ahora no ha ocurrido. Yo creo que es un desaliento para quienes quieren venir a invertir, tener que asumir riesgos muy grandes y costos enormes sobre los salarios que tiene que pagar. Esto es algo que se tiene que corregir y es un consejo que uno le daría al gobierno. Querido Manuel, vos recién hablabas de la reforma impositiva también. ¿Cómo ves eso? Porque tengo una versión extraoficial de que puede producirse alguna reforma impositiva en este momento, o en pocos días, diríamos. Bueno, de hecho, el gobierno ha trabajado en esto. Te recuerdo que el acuerdo con las provincias decía que las gobernaciones tenían que reducir uno de los impuestos más extorsivos, que es el impuesto a los ingresos brutos. Hay toda una discusión en ese momento. Creo que hay impuestos distorsivos que siguen vigentes y el gobierno no los ha eliminado porque siguen siendo una base de recaudación necesaria. Pero te menciono el impuesto al cheque, el impuesto a la ganancia presunta. Que eran por 2 días y quedaron para siempre, ¿no? Exacto. Y sobre todo el nivel tan alto de imposición que tiene la Argentina es otro desaliento para la inversión. Quien viene y mira al país dice, tengo algunos inconvenientes. Como te decía recién, uno es la legislación laboral, el alto riesgo que implica tomar un empleado. El otro es el altísimo nivel de impuestos que tiene la Argentina. Y por supuesto la inseguridad respecto al futuro. El hecho mismo que se dude de que pueda volver a ser presidente de la nación la señora de Kirchner es un elemento absolutamente negativo, lo digo con toda claridad, porque los inversores de afuera dicen esto, preguntan, pero es posible que haya algunas encuestas parece que así fuera. Bueno, esto es lo que llama la atención, habiendo sido un gobierno tan desastroso, tan corrupto, que haya alguna posibilidad de que ese gobierno vuelva a estar, es una duda demasiado grande para quien tenga que venir a invertir con retornos de muy largo plazo. Necesita seguridad sobre ese tema. O sea, la política que también juega en esto. Bueno, todo esto va en conjunto para hablar de si son cumplibles las metas con el fondo. Yo creo que sí son cumplibles, pero hay que corregir muchas cosas, hay que acompañar y hay que lograr confianza. Querido, esa es la palabra vital, fundamental. Ahora, vos hablaste también, vos hablaste de la reforma laboral, de la impositiva. Bueno, que hay que hacer una reforma política, una reformulación política en general también. Pienso, yo las cosas las veo más como economista que como político, no lo soy. Yo creo que se habla de escasa representatividad por los mecanismos electorales. Siguen vigentes las llamadas listas sábanas. Es claro, que haya lista única, por ejemplo, que el problema de los procesos electorales lo maneje la Cámara Nacional Electoral, la justicia electoral, no el Ministerio del Interior. Bueno, eso me parece esencial y creo que hay un problema con el permanente estado electoral que tiene este país al tener a no unificar elecciones cada 2 años, de medio término o presidenciales. De manera de que nunca estamos frente a un espacio de tiempo largo como para que las cosas se hagan aunque sean políticamente incorrectas. Yo creo que tienen que ser 6 años. Así fue nuestra Constitución y nuestro sistema electoral. La del 53-60. Claro, y 6 años. A la que apoyamos a muerte en el 94. Sí, alguien dijo en aquel entonces de que como se daba tanta inestabilidad y tantos golpes, era mejor acortar los gobiernos constitucionales. Yo creo que si una sombra de ese tipo está disipada. Y hoy podríamos perfectamente hablar de 6 años, que es un periodo que le permite a un equipo de gobierno concretar hechos y ver resultados. De lo contrario, está iniciando su programa y ya tiene que enfrentarse a elecciones presidenciales. Hasta yo a lo mejor diga una cosa que me digan que soy antiguo, que pienso. La Constitución 53-60 estableció
sistema de colegio electoral, Bueno, donde las provincias tenían las mismas posibilidades que los grandes centros, porque dos estados grandes definen la suerte. sí, no tenían las mismas, pero tenían más posibilidades. Ahora el Gran Buenos Aires define una elección. Una elección. El voto directo tiene ese defecto. Pero bueno, hay muchos aspectos. Colectoras, todo eso eliminar, y la boleta única sería fundamental. Ahora, yo creo que tenemos que reparar la casa y después pensar en otras mejoras. Exacto. Y el tema político parece no ser el tema prioritario en este momento. Yo digo que la política siempre está, pero creo que en este momento la gran preocupación es resolver. Cuando digo el tema político me refiero a los mecanismos de la política, el mecanismo entiendo, electoral. no a la política. No, en la sí. política siempre es importante. Exacto. Te acabo de decir de que uno de los problemas que tenemos es que no hay seguridad de que haya una continuidad de un gobierno institucionalmente adecuado, democrático, porque hay una sombra que sigue persiguiéndonos, que es la posibilidad de un retorno a un gobierno populista. Y la Argentina probó el populismo y lo probó con muy desgraciados resultados. Así que hoy tenemos un gobierno que institucionalmente está muy prestigiado, el mundo lo valora, el mundo ayuda a la gestión de Macri, se quedó demostrado con la rápida decisión de darle un financiamiento extraordinario, el apoyo que tiene en los ámbitos internacionales. Claro, esto juega a favor, pero cuando uno baja la economía, el que tiene que comprar un bono argentino, ese es el tema. todo esto le gusta, pero lo primero que piensa es si me van a devolver la plata, me van a pagar los intereses. Ese es el tema. Y acá es donde vale la confianza, y vuelvo a repetir el tema. La confianza tiene que ver con lo que se llama el riesgo país y con la tasa de interés que nos cobran por los préstamos que nos dan. Tiene que ver también con las decisiones de invertir. ¿Cuánto es nuestra deuda en este momento? Fuera era el fondo, digamos. Te la voy a expresar en porcentaje del Producto Bruto Interno, que Exactamente. que es alrededor del 50%, bien computada. El gobierno dice hay que computar la deuda con el sector privado y no la deuda intraestatal, o sea, entre el gobierno, el Tesoro Nacional y organismos de gobierno, pero yo creo que hay que computar todas. De hecho, como consecuencia de la crisis cambiaria, el gobierno decidió reducir la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Y no es poco esfuerzo, porque esto lo obliga a colocar títulos del Tesoro, quitando posibilidades de dar crédito al sector privado. O sea, y las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés están altísimas y ese fue el remedio heroico que se utilizó para parar la corrida. Para parar el dólar. Bueno, esto se supone que en la medida que se va logrando una mayor confianza en que el dólar está controlado, en que la inflación empiece de vuelta a reducirse, esta tasa de interés va a bajar. Tenemos algún dato más reciente de esta semana, si la inflación empezaría a reducirse a partir del mes que viene. El mes pasado fue 3,7. 3,7. Ahora hablan del 2,8. Va a ser menor en julio y va a ser seguramente menor en agosto. A pesar de que hay aumentos de tarifas de energía y de transporte. Pero para el mes que viene. Para el mes que viene. De todas maneras. Pero para el mes que empieza mañana, en realidad. En transporte son aumentos muy leves, te voy a decir. Los anuncios que hizo Dietrich para tarifas que son extraordinariamente bajas en relación a las que se cobran en el interior del país o en relación a las que se cobran en el resto del mundo. El boleto colectivo en el Gran Buenos Aires y el boleto de tren son tarifas muy Hablamos bajas. del 30% en energía, pero esto para agosto, ¿no? Sí, yo no sé cómo se distribuyen esos aumentos, pero van a ser escalonados. Y va a ser un 30% en transporte, pero también distribuido en 3 o 4 meses. Y este índice de pobreza del más del 30%, ¿qué crees que hay que hacer? Hay que hacer crecer la economía. Hay que hacer crecer la economía. Para reducir la pobreza tiene que crecer la economía. Hay una palabra que mucha gente la considera una mala palabra, que es el derrame. Pero la verdad es que en el mundo la pobreza se ha reducido cuando los países crecen. De manera que todo aumenta y hay más posibilidades, incluso cuando la economía crece, cuando la producción crece, de redistribuir eso. La aspiración de redistribuir lo que ya existe sin hacerlo crecer solamente trae más pobreza. Eso es asistencialismo. Hay el tema del sector pasivo, por ejemplo, que yo hablé con el Lobosman el otro día, me hablaba de 4 millones de personas que cobran
8.200 pesos. Esto no sé cómo se puede... Bueno, hay derechos adquiridos. El gobierno anterior hizo una moratoria, en realidad fueron 2 moratorias, que permitió que se jubilaran personas que no habían hecho aportes o que habían hecho aportes insuficientes, y se pasó de 3 millones o algo menos de jubilados a 6 millones y medio. Esto es una de las cuentas que hay que enfrentar. Es muy difícil reducir esta cuenta. Lo único que se puede hacer en materia previsional es aumentar la edad de jubilaciones, pero esto no trae ahorros en lo inmediato, sino en el largo plazo. Claro. Pero hay que hacerlo. Pero este es un tema que no tiene una solución. Más bien, la cuestión se ha hecho difícil después de la confiscación de los seguros privados, las AFJP, que eran las administradoras. Ese fue un paso nefasto. ¿Y qué opinas? Vos hablabas que es muy breve el aumento de las tarifas de colectivo, Sí. transporte, etc. Pero los subsidios no se tocan, ¿no? Bueno, el objetivo es reducir los subsidios al transporte y a la energía. Yo leí es que no se tocan los subsidios, pero se aumentan. No. O leí mal. El propósito es reducir los subsidios. En materia energética se corrigió bastante. Así le pegaron al ingeniero Aranguren, Sí. inmerecidamente. Inmerecidamente. Pero bueno, eso lo hizo y Estoy de acuerdo. contribuyó a que se controlara un poco más el déficit fiscal. Pero ahora hay que seguir reduciendo hasta que no haya subsidios a la energía, no tiene por qué haberlos. Al transporte hay subsidios, son bastante importantes. Son subsidios concentrados en la región metropolitana de Buenos Aires, colectivos, ferrocarriles. Por ahora los aumentos han sido leves, incluso están casi compitiendo con la inflación. El boleto de colectivo en Buenos Aires y el boleto de tren son los más baratos del mundo, te lo acabo de decir. Sí. Si uno lo lleva a precios del año 2001 corregidos por inflación, debería estar pagándose alrededor del doble o un poco más. Y si uno lo compara con el interior del país, también. Querido Manuel, ¿y el déficit de este momento, cuál cree que es? Bueno, se habla del déficit primario. Este año terminaría con 2,7% del Producto Bruto Interno. Es un déficit al cual hay que sumarle el pago de interés a la deuda pública, que es... ¿Por qué cree que hay recesión? Bueno, sí, ha bajado el nivel de actividad. Si uno dice recesión por 3 trimestres seguidos con un valor negativo, o sea, una caída, todavía no se da esa circunstancia, pero probablemente se dé. Y el año va a terminar con un crecimiento nulo, 0,5%, algo más del Producto Bruto. En algunos sectores más, en otros menos. Como elemento positivo viene una muy buena cosecha. Sí. Esto fue negativo en el año pasado y bueno, la sequía en el primer semestre de este año parece que va a ser positivo, si es que sigue lloviendo y todo anda bien, pero el área sembrada de trigo es muy importante y eso va a ayudar. Yo creo que eso va a ayudar. Pero insisto, hay que hacer buena letra, porque no solo con una cosecha buena se puede salir de esto, hay que tener inversiones. Hay muchas inversiones que están convocadas por el solo hecho del recurso natural, como es Vaca Muerta. Claro. Pero las inversiones que interesan en industria, servicios, etcétera, como te decía al principio, necesitan un marco más apropiado. Y la inflación, que fue el 16 a mediados de año, ¿vos crees que se va a reducir en los últimos segundos 6 meses? No me gusta hacer pronósticos. Yo te dije que ya sé, pero vos crees que va a bajar. Julio y agosto va a bajar un poco la inflación. Es probable que terminemos con alrededor de un 30%, cerca del 30%. Anual. En todo el año. Lo cual no es bueno, es una inflación alta. Pero bueno, hemos tenido esta crisis cambiaria que por otro lado ha permitido hacer una corrección del tipo de cambio. Y lo que se está viendo que mejora es el balance externo. Las importaciones han caído bastante fuertemente y las exportaciones, que no han aumentado todavía, van a tener seguramente un crecimiento. El turismo se ha equilibrado. Antes teníamos un fuerte desequilibrio, lo que salía era más que lo que entraba, ahora ya está equilibrándose. O sea, el tipo de cambio atrasado está corregido. Por supuesto que con una inflación del 30% hay que evitar que vuelva a tener un retraso.
Siempre es importantísima la palabra confianza, ¿no? Por supuesto, eso es clave. Y ahora que nos llevó, te hago una última pregunta que ocupó todo este tiempo del Parlamento argentino y de la gente. Vos y yo sé que, porque lo hemos hablado, tenemos una misma posición. Sí, así es. El tema no tiene nada que ver con lo que hablamos de economía, pero tiene que ver con lo que hace a la vida y a la gente. Y ha habido manifestaciones claras en ese sentido. Porque se nos fue la hora, el tema del aborto. Bueno. Vos sabés que hemos hablado y coincidimos los dos. Por supuesto, yo creo que defendemos la vida. Las dos vidas. Hay vidas. Hay que defender las dos vidas. Para mí es un hecho indubitable. Dicen que es una cuestión religiosa, yo creo que es moral, además de religiosa. Hay una vida y no se puede disponer de esa vida bajo ningún motivo. Dios puso ahí esa vida y hay que protegerla, y este es el deber que tenemos todos, y yo espero que el Senado no se equivoque. Lo mismo pido yo y coincidimos totalmente, querido Manuel. Te agradezco enormemente tu presencia, Fue un gusto. Como siempre. Agradecido porque no nos olvidemos de tu proyecto de ley de coparticipación. Aspiro a que algún día se haga. Que es muy bueno. Vamos a tratar de que se concrete. ¿Cómo no? Te agradezco muchísimo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo, planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Osdeneo 1825. Estamos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo, planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Le agradezco profundamente a mi amigo el ingeniero Solanet su análisis
que unos podemos coincidir, otros discrepar, pero que con gran claridad expone permanentemente en toda su actuación pública y en todas las veces que le tocó ocupar funciones públicas. Tengo un profundo respeto por su sensatez, su seriedad, su análisis profundo. Y con él repetimos varias veces una palabra que tiene una enorme trascendencia para ser creíbles los argentinos. Es las distintas reformas que hay que hacer, pero fundamentalmente la palabra confianza. Yo creo que sin ella, sin reglas claras de juego, sin una justicia que actúe de acuerdo a las cosas como van sucediendo, es imposible que logremos que tanto capitales nacionales como extranjeros, como hoy decía Manuel, vengan a invertir en nuestra Argentina. Por eso considero de enorme significación que los argentinos tomemos conciencia de que tenemos una obligación de dejarnos de enfrentar, analizar el pasado y el presente, sino pensar en el futuro. Y tener un proyecto de país que sea creíble, que sea confiable, como dijimos antes, porque de esa manera podemos tener el estándar de vida que merecen los seres humanos, que merecen los argentinos y por lo cual vinimos luchando mucho tiempo. Yo creo que un hombre de la envergadura intelectual y moral del ingeniero Manuel Solanet hace que interpretemos cabalmente cuál es la actitud que ha asumido siempre, como académico, como secretario de Hacienda, etc. Es decir que si todos pensamos con grandeza espiritual y con espíritu de sacrificio en favor de los seres humanos, vamos a lograr que nuestra Argentina vuelva a ser lo que fue cuando estábamos en el 6º lugar en el mundo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa del jueves con el doctor La Greca, miembro de la Academia Nacional de Educación.